Muy buenos días, tengan estimados doctorantes. Les saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer en esta ocasión poder llevar a cabo la disertación de nuestra segunda sesión virtual de la materia que lleva por nombre Técnicas de Investigación. Y para ello les damos la más cordial de las bienvenidas a los doctorantes que se están agregando a nuestra sala. Bienvenido, doctorante Sergio Iván. Es un placer en esta ocasión ahora encontrarnos a partir de esta forma de transmisión de conocimiento y ya no propiamente como compañeros docentes, pero también el placer ha sido de nueva cuenta coincidir. Sea bienvenido y si usted me lo permite, podamos dar inicio con la disertación de los temas que nos competen al día de hoy y conforme el resto de los compañeros se vayan agregando a la sala, que puedan ir retomando los mismos para que podamos optimizar el tiempo. ¿Le parece bien? Hola doctora, gusto saludarla de nueva cuenta. Me da gusto verla que el tiempo no le pasa por encima a usted, Ay, siempre tan joven, muchísimas gracias. gracias. Muchísimas Gracias por la gracias. disponibilidad. Bendiciones. Este, y pues por Igualmente. aquí está, doctora, adelante, sí me parece bien. Muchísimas gracias. Bueno, tal y como lo veníamos disertando dentro de la sesión pasada, al hablar propiamente dentro de las técnicas de investigación, ustedes recordarán que retomábamos propiamente lo que es la metodología de la investigación y por tanto hablábamos del método científico de investigación, hablábamos propiamente de la conceptualización de ciencia, hablábamos también de los objetivos que la ciencia persigue y también en ese mismo sentido, bueno, el día de hoy vamos a dar continuidad propiamente con estos temas y abordaremos las técnicas científicas, ¿verdad? Cuando hablamos de las técnicas científicas, es importante que nosotros identifiquemos que propiamente las técnicas son estos procesos o son todas estas herramientas que van a complementar propiamente los métodos para que en conjunto los métodos y las técnicas las apliquemos y se conjunten en una metodología, que son todos aquellos elementos o el conjunto de procedimientos, de herramientas, de técnicas que se utilizan dentro de un proceso de información. Por tanto, las técnicas de investigación sabemos que pueden clasificarse en técnicas de investigación documental y técnicas de investigación de campo. Recordar únicamente como a manera de paréntesis que esta materia, técnicas de investigación, es un preámbulo para las subsecuentes materias dentro del seminario de investigación 1, 2, 3 y seminario de tesis para que ustedes tengan a bien elaborar su protocolo de tesis para obtención de grado. Entonces, por ello estamos partiendo primeramente de recordar cuáles son los métodos de investigación, cuáles son las técnicas, cómo se emplean las técnicas científicas y luego entonces los pasos para poder elaborar de manera correcta un protocolo de investigación. Entonces, decíamos ahora que dentro de las técnicas de investigación científicas vamos a retomar todos estos procedimientos que el investigador utiliza para poder primero obtener y luego entonces transformar toda aquella investigación que en un momento dado está recabando sobre un tema de interés o sobre el cual va a basar su protocolo de investigación para que luego entonces con esta información le ayude a resolver los problemas de conocimiento que, repito, el propio planteamiento del problema o la propia disciplina científica con la cual está centrando su objeto de estudio le presente. También se dice que estas técnicas de investigación son todas aquellas herramientas que se emplean específicamente dentro de el marco de investigación, es decir, este marco, tanto el marco de investigación o el marco teórico, que es uno de los pasos con los cuales se encuentra estructurado propiamente el proyecto de investigación o el protocolo de investigación, es en donde nosotros vamos a ir desarrollando de manera específica las técnicas que utilizamos, las entrevistas, las encuestas, los métodos y demás información y vamos a complementarla quizás con el método histórico donde nosotros obtuvimos estos antecedentes, vamos a justificarlo, vamos a desacreditarlo o vamos a otorgar un posicionamiento, pero repito, todo esto es cuando ya empezamos a estructurar nuestro proyecto. Entonces, estas herramientas también nos permiten, primero, organizar las etapas de investigación. Segundo, nos permiten controlar la calidad y la cantidad de información porque sabemos que al momento de que nosotros identificamos un tema, empezamos a hacernos llegar de cuánta información podamos para luego entonces empezar a seleccionar, ¿verdad? ¿Cuál es de mi interés?
cuáles realmente van a tener un impacto en lo que yo pretendo incidir o el resultado que yo pretendo tener y qué información simplemente, aunque me es de utilidad quizás para un conocimiento general y para que tenga mayores elementos al momento de estar emitiendo críticas o al momento quizás al finalizar mi proyecto de establecer el rubro de propuestas, entonces me sea de utilidad únicamente como un marco referencial, pero no hacia donde yo pretendo incidir o a lo que yo pretendo transmitir hacia los lectores. Entonces, aquí también se dice que dentro de estas técnicas de investigación científica me van a permitir empezar a depurar información y empezar a seleccionar toda aquella información que me sea de utilidad. También estas herramientas o estas técnicas de investigación científica nos permiten para poder guiar la validez de nuestra hipótesis de investigación. Recordamos que cuando nosotros damos inicio a un proyecto, primero partimos de un planteamiento del problema, ¿verdad? Que es todo aquello que está detonando en ti como investigador el estado de necesidad por creer o por querer centrar tu foco de atención o tu búsqueda de información precisamente en dar respuesta a esta necesidad. Luego entonces existe una hipótesis, ¿verdad? Que es el documento o la información base con la que tú partes. Puede ser que no tengas ningún conocimiento porque quizás el tema es nuevo o estos hechos o acontecimientos sociales están detonando precisamente, no sé, que se regule en algún sentido, que se reforme, que se derogue, que se abrogue o que se cree quizás alguna ley. Entonces, estos acontecimientos están detonando este estado de necesidad. Por tanto, quizás no se cuente con información y por ello estás centrando precisamente tu proyecto de investigación en generar nuevas herramientas para que tengamos este soporte. Caso contrario, cuando nos indica que puede validar la hipótesis es porque quizás tú tienes una información ya sea vivencial o quizás ya sea a través de alguna cuestión formativa, pero que necesites complementar o que necesites fortalecer o que por el contrario necesites desacreditar esta información. Y por ello, dentro de tu proyecto y dentro de esta búsqueda de información, te va a otorgar todas estas herramientas que te permiten en un momento dado darle sentido o darle crédito o por el contrario, invalidar esta hipótesis primaria. Estamos partiendo del método intuitivo para luego entonces robustecerlo ya sea con un método histórico, con un método científico, con un método sistemático, con un método fenomenológico, aplicando quizás hoy en día ya no se aplican, pero pues también sabemos que tenemos las otras herramientas que son los otros métodos de investigación como el de Sócrates, el de Platón y Aristóteles, para que luego entonces podamos conjuntarlo junto con esta hipótesis y poder robustecer, desacreditar o validar la información. Claro está, cada uno de los métodos también necesita por su propia naturaleza emplear las técnicas específicas para que se complementen, ¿no? Entonces, dependiendo la naturaleza de nuestro objeto de estudio, va a ser precisamente el tipo de técnica que se deba utilizar. Ahora bien, cuando nosotros hablamos también dentro de las técnicas de investigación científica, sabemos que éstas llevan un orden secuencial. Por excelencia, tanto la cuestión científica como ahora, dentro de las técnicas empleadas, todas estas parten de la observación, ¿verdad? La observación es el primer contacto o el primer elemento o paso a seguir, porque a partir de todo aquello que nosotros podemos percibir, que nosotros podemos observar, desde ahí empezamos a obtener una información. Luego entonces podemos también complementarla con las encuestas, con los cuestionarios, con las entrevistas, con los grupos que quizás ya se encuentran debidamente estructurados dentro de una colectividad y que cada grupo me va a otorgar una herramienta distinta en cuanto a una información. También existe la investigación documental o bibliográfica, los estudios de caso, los análisis que ahora con estas nuevas herramientas digitales nosotros podemos accesar, que son estos análisis de redes sociales que también nos proporcionan información nutrida sobre algún objeto de nuestro interés, quizás también aquellas que nosotros podamos experimentar y también aquellos estudios denominados como estudios longitudinales. Todas estas técnicas se van a complementar, como te decía, con los métodos científicos. Como nosotros sabemos, bueno, existen infinidad de métodos y dependiendo el tipo o la naturaleza de tu objeto de investigación, va a ser la correlación con algún método en particular. Sabemos que el método por excelencia es el método científico y el método científico es el único que se relaciona con todos los métodos y con todas las técnicas que existen, ¿verdad? Ya que si nosotros
individualizamos o empezamos a especificar qué método se relaciona con qué técnica o qué método se relaciona con otro método, bueno, pues quizás ahí exista una variación, porque por ejemplo, el método intuitivo se relaciona directamente con el método inductivo o con el método deductivo, ¿verdad? Pero no con los demás métodos, en tanto que el método científico sí tiene esta vinculación con todos los métodos y con todas las técnicas habidas, ¿verdad? Ahora, específicamente dentro del rubro técnica, es importante que nosotros comprendamos que la técnica de investigación científica, repito, es este procedimiento considerado como típico, como válido para la práctica y que se encuentra orientado para obtener y para poder transformar la información. Es importante y es útil para los investigadores porque a partir de todas estas herramientas empieza a solucionar o empieza a dar respuesta a los problemas de conocimiento de las distintas disciplinas científicas. Como hemos indicado, toda técnica de investigación necesita forzosamente que se utilice o que se haga uso de los instrumentos de aplicación. Entonces, de esta técnica emana un instrumento. La técnica es cómo la vas a realizar y el instrumento va a ser precisamente el modo o el elemento con el cual vas a poner en práctica. Ejemplo, si hablamos de una encuesta, entonces el instrumento de técnica de la encuesta es propiamente el cuestionario. Sabemos que por naturaleza una encuesta va a estar elaborada por un número específico de preguntas. Entonces, repito, el instrumento de la técnica de encuesta es propiamente el cuestionario. La técnica de entrevista es la guía de todos aquellos tópicos o de todos aquellos puntos con los cuales yo quiero incidir dentro de esta población. Se me ocurre, si nosotros queremos obtener determinada información, bueno, pues entonces vamos a aplicar dentro de la información cualitativa o cuantitativa datos específicos. Ejemplo, si lo que nosotros queremos es utilizar o recabar información, pero que sea netamente estadística, entonces desde la estructura de tus preguntas debe de ir enfocado precisamente a que sean preguntas cortas o en este sentido que sean denominadas preguntas cerradas. Esto es, ejemplo, ¿cuántos? ¿No? ¿Cuántas personas? O ejemplo, el quién, ¿no? O sea, que tu respuesta sea precisa, un número, un todo, un nadie, un exacta. Cuando nosotros hablamos de la información detallada, entonces es cuando se consideran como preguntas abiertas. Y estas preguntas abiertas, bueno, pues sabemos que es bajo los sufijos, ¿no? Es dónde, cuándo, cómo, por qué, para qué, donde la propia naturaleza de la pregunta genera una información mucho más nutrida de elementos y que tanto la información cualitativa como la información cualitativa son importantes porque te van a arrojar información con la cual tú puedes soportar tu proyecto y que también recordemos que dentro de un protocolo de investigación también existe la técnica de información mixta, que es aquella que se complementa por estas dos, tanto la cualitativa como la cuantitativa, ya que si únicamente se centra en una de ellas, entonces puede ser susceptible a invalidar esta información, en tanto que si complementa estos dos tipos de información y se fusionan dentro de una información mixta, entonces ahí está dotando de mucho más certeza o elementos a los lectores o a quienes estén en algún momento dado haciendo uso de esta herramienta para un trabajo a futuro. Cuando nosotros también hablamos de la técnica, vemos que esta tiene una vinculación o una relación inmediata dentro de los métodos de investigación, específicamente con la cuestión teórica. ¿Por qué? Porque es aquella en donde se va a caracterizar o va a sentar su base el proceso de investigación como un todo, ya que la técnica dentro de la teoría empieza a buscar elementos filosóficos, empieza también a quizás a centrar una forma de relación con la técnica y con los actos, con la técnica y luego entonces con la vinculación con los hechos o con la técnica y con la información que nosotros queremos llegar, ¿verdad? Dependiendo, repito, si es una información únicamente para obtener datos estructurados, si es una información, se me ocurre, para poder presentar un protocolo o una iniciativa ante el Congreso del Estado dentro de una fuente formal indirecta para que pueda ser validada y pueda ser consensuada y en un momento dado, ¿por qué no? También pueda ser o crearse una iniciativa en base a este proyecto
proyecto que tú estás utilizando, o quizás el proyecto sea para que se determine mayor cantidad o mayor presupuesto, se me ocurre en educación, se me ocurre en salud, se me ocurre, no lo sé, dependiendo lo que nosotros querramos, tenemos que ser precisos en la información que nosotros estamos otorgando. Por ello, la técnica te decía que tiene que llevar esta vinculación o esta relación con la teoría, con la práctica o con la conjunción de estos elementos. Ahora bien, hablando de técnicas, es también importante señalar que existen tipos de técnicas. Cuando hablamos de los tipos de técnicas, generalmente se distinguen dos tipos de técnicas, que es la cualitativa y la cuantitativa, aunque como te comentaba, existe una mixta que por su naturaleza conjunta a estas dos. Y luego entonces de estas también se toma en consideración la clasificación o una subclasificación en atención al predominio en que tienen sus características específicas para que se pueda aplicar la información que cada una de ellas nos va arrojando. Y aquí, bueno, vemos que pueda contener números, que pueda contener cifras, que pueda contener datos porcentuales, etcétera, o aquella que puede ser entendible de manera detallada, porque nos van a presentar una cosmovisión del lugar, una cuestión cultural, una cuestión quizás de conceptualización en la razón ideológica, no lo sé. Todo aquello que, repito, nosotros querramos obtener. Entonces, te decía que algunas de las técnicas cualitativas más utilizadas son, por ejemplo, las técnicas de investigación documental. También encontramos las técnicas para la obtención de información de campo y las técnicas de procesamiento de información. Vamos a explicar en qué consiste cada una de ellas. Cuando hablamos dentro de las técnicas de investigación documental, vamos a encontrar todos aquellos procedimientos que por su propia naturaleza pues están encaminados o están orientados a la aproximación, al procesamiento y a la recuperación de información que se encuentra debidamente señalada en documentos, por ello su nombre, independientemente del soporte o de la validez de la documentación de la cual nosotros hagamos uso. Claro está, si nosotros soportamos con información fidedigna, pues en ese mismo sentido va a tener muchísimo más valor o mayor soporte en nuestro proceso de investigación. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos técnicas dentro de un aparato crítico, entonces aquí forzosamente necesitamos tener un documento científico, porque es aquel que ya ha sido objeto de análisis, de estudio, de debate y que también ya se le aplicó precisamente los estudios de la ciencia que validen esta información. Entonces, la opinión crítica precisamente será el cuestionamiento, quizás la comprobación, si nosotros aplicamos un derecho comparado, los elementos de uno y de otro, o quizás cuando nosotros utilicemos la forma del sistema de impartición de justicia, no lo sé, lo que de manera inmediata nosotros querramos señalar dentro de cada uno de estos rubros o elementos característicos, pues también son opiniones críticas, pero repito, que parten dentro de la validación o dentro de la admisión de la información que estamos recabando y que por tanto al ser o tener un soporte científico en ese mismo sentido le está dotando o le está otorgando esta validez o esta autenticación. También cuando nosotros hablamos dentro de este tipo de técnica, que es la técnica de investigación documental, también es considerada como la aplicación dentro de la técnica de lectura. Esta técnica de lectura es la aproximación de documentos, es decir, toda aquella forma en que nosotros vamos a analizar la información que estamos obteniendo, porque a partir de la lectura nosotros podemos identificar qué información nos es importante, nos es útil, pero también de qué autores nosotros podemos dar por sentado que existe una investigación previa, un soporte previo, y cuáles simplemente nosotros vamos a desacreditar porque no cuenta con el soporte necesario o el soporte científico otorgado para validar esa información. Entonces nos indica que también otro elemento importante a tomar en consideración dentro de esta técnica de investigación documental es la aplicación de las técnicas de lectura. También aquí se encuentra la reseña, el resumen y demás como formas para también empezar a recuperar información, para poder empezar a unificar información y para poder presentar este tipo de técnica documental a partir de la conjunción de todos estos elementos que la integran. Ahora bien, otra de las técnicas específicamente cualitativas importantes es la técnica para la obtención de información en campo.
Aquí es cuando se empiezan a utilizar todos aquellos procedimientos que van en relación inmediata del sujeto al objeto de investigación. Esto es porque de manera inmediata, de manera personalísima, nosotros estamos apersonándonos en el lugar en donde se realizó determinada conducta, en donde se suscitó determinado acontecimiento o en donde está surgiendo precisamente esta base del problema, del cuestionamiento o del interés que nosotros tenemos para dar una respuesta. Entonces, el lugar en donde vamos a obtener la información es de primera mano. Por eso es técnica de información de campo. Aquí, vuelvo a repetir, la relación inmediata es del sujeto con el objeto a investigar, para partir primeramente de la observación directa. ¿Por qué? Porque aquí, en principio de cuentas, aunque tú no empieces a realizar una entrevista, a realizar una encuesta, a realizar, no sé, cualquier tipo de requerimiento que realices para obtener información, con el simple hecho de que tú ya estás en el lugar en donde donde está surgiendo la información, empiezas a obtener datos que te van a permitir emitir una opinión crítica, ya sea para identificar por qué las personas actúan de esta forma, cuál es el tipo de ideología que la población presenta, cuáles son los elementos que quizás pueden, desde tu perspectiva, estar detonando este resultado, qué circunstancias pueden estar siendo perjudiciales, todo aquello que vuelvo al punto de inicio. Desde la observación, tú empiezas a recabar una información, ¿ok? Ahora, también dentro de esta forma de validación, dentro de la técnica de información de campo, también nos indica que es el sujeto-objeto como observación directa. También se encuentra sujeto-sujeto, que es ahora sí, cuando ya tienes a las personas o a tu población o a tu muestra, dependiendo, ¿no? Si tú quieres saber, se me ocurre la población, el número poblacional de San Cristóbal de las Casas que va o que cursa una educación preescolar, una educación primaria. Ah, bueno, pues entonces los datos los puedes obtener de primera mano, se me ocurre, a través de un INEGI o a través de la Secretaría de Educación, etcétera. Pero si tú quieres identificar el analfabetismo o la cuestión de lectura en la escuela primaria Flavio Paniagua, específicamente en el primer grado grupo A, entonces estás focalizando tu campo de atención, vas a ver que cuentan, se me ocurre, con 45 niños, que es tu población general, y después tu población objetivo, la entrevista únicamente la vas a aplicar a 15 alumnos, a 20 alumnos. Entonces, aquí estás utilizando esta técnica de obtención de información de campo, pero ahora de sujeto a sujeto, porque la persona es la que te va a otorgar de manera inmediata los hechos. Lo que pasó, se me ocurre, ¿no? De manera inmediata con algún caso en específico, sonado, cuando hablamos de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, que se crea en atención a el protocolo o la presentación de inicio que otorga Marcela Lagarde por el caso de las muertas de Juárez en el campo algodonero. Entonces, ¿qué pasa? Esta activista acude, se apersona con los familiares de las víctimas y empieza a obtener información de persona a persona. Luego entonces en el lugar de los hechos, etcétera. Entonces empieza a obtener este tipo de información para poder empezar a estructurar su proyecto y presentarlo ante el Congreso de la Unión, ¿verdad? Para que luego entonces se creara el tipo penal feminicidio, luego se activaran las alertas de violencia, se crea la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, etcétera, ¿no? Pero fue a partir de esta técnica de información de campo. Obviamente, cuando hablamos dentro de la técnica anterior, que era la de investigación documental, cuando igual regreso, Marcela Lagarde empieza a realizar esta búsqueda de información, quizás ante el estado de necesidad, pero que el Estado era omiso, se identifica que a nivel internacional existían leyes específicamente para proteger de manera amplia los derechos de las mujeres, la Convención de Belém do Pará, el Protocolo de Acción de Beijing, no lo sé, todos estos, y esta información documental también es con la que soporta su dicho para que luego entonces existiera este bagaje de información y el Estado pudiera realmente decir, ahora sí, en efecto, somos un Estado feminicida, ¿verdad? Y tenemos que accionar en este sentido. Ahora, cuando nosotros hablamos de la siguiente técnica, repito, estamos dentro de la técnica cualitativa más utilizada. Ahora estamos entrando dentro de la técnica de procesamiento de información y aquí específicamente nos indica
que va a ser aquella que nosotros utilicemos cuando realicemos procedimientos que se apliquen a la información obtenida de campo, pero que tengan como base la interpretación. Es decir, nosotros ya obtuvimos esta información, por eso viene el elemento procesar, analizar en base a lo que me dijo, es decir, lo que obtuve de sujeto a sujeto, pero también en base a lo que yo estoy observando. Y esta forma de complementación voy a unificar la información, porque quizás, ejemplo, voy a San Juan Chamula, alguna información de manera personalísima me van a proporcionar, pero que no vaya en absoluto con lo que yo estoy viendo que está pasando, porque quizás existe un temor a represalias, porque quizás existe una negativa de poder visibilizar o de abrirse, ¿no? Ante cualquier persona y poder externar determinados acontecimientos. Entonces, es una cuestión lo que nosotros palpamos a través de la observación y otra cosa es el resultado que de manera inmediata o de manera directa me está otorgando. Al momento de que yo realizo este cruce de información, es aplicar la técnica de procesamiento de información. ¿Cómo nosotros vamos a conjuntar? ¿A cuál nosotros vamos a otorgar mayor criterio, mayor certeza y el por qué vamos a razonar en ese sentido, ¿no? Si yo indico que voy a centrar específicamente en lo que yo palpé a través de la observación, bueno, tengo que justificarlo, ¿verdad? Tengo que indicar cuáles van a ser los elementos en que yo manifieste o por qué yo estoy soportando en este sentido esto, ¿no? O por el contrario, si yo estoy acreditando únicamente a partir de la palabra hablada que me proporcionó determinado sujeto, bueno, también dotándolo de los elementos en por qué estoy validando esta información. Ahora, una vez de que nosotros ya tuvimos esta forma específica dentro de algunas técnicas cualitativas, también es importante que nosotros señalemos que existen las técnicas cuantitativas. Las técnicas cuantitativas vamos a encontrar toda aquella información, como te decía al principio, con la cual nosotros vayamos a obtener datos precisos, datos numéricos, datos estadísticos y en ese sentido, bueno, la información va a ser mucho más cerrada, va a ser mucho más centrada, ¿no? Entonces, aquí es propiamente esta información que se complementa para poder robustecer o para poder dotar de mayor certeza un proceso de investigación. Cuando nosotros hablamos también de otro punto importante dentro de la técnica, se encuentra su diseño. Dentro del diseño de la técnica se dice que es empezar a elaborar un documento a partir de una cuestión o de un aparato crítico, a través del cual se va a respaldar, pero también se va a explicar cada uno de los elementos con los cuales tú como investigador estás concluyendo el instrumento de aplicación de la técnica. Si tú estábamos hablando hace rato dentro de la encuesta, hablábamos de esta forma de validación mediante el empleo de la estadística. Entonces, dentro de la encuesta encontramos al cuestionario que nos va a otorgar datos puntuales precisos que son estadísticos o numéricos, pero también dentro de la encuesta encontramos el cuestionario que me puede otorgar una información amplia o detallada. Aquí estamos hablando cómo nosotros vamos a utilizar o cómo vamos a emitir este posicionamiento crítico, esta validez o esta autenticidad o esta negativa en base a la información o a las respuestas que nosotros obtuvimos dentro del propio cuestionario. Y aquí es propiamente validar el instrumento con lo cual nosotros estamos soportando nuestra técnica y también tenemos que señalar todas aquellas condiciones que deben cumplirse para que la aplicación de nuestro instrumento sea el correcto y también para que al momento de procesar la información se valide este dicho, se valide o todos los que nosotros, los lectores que van a tener uso de este instrumento puedan dotar de certeza o puedan decir, en definitiva, el protocolo de investigación de María Catalina, el protocolo de investigación de Sergio, pues carecen de certeza. O por el contrario, yo quiero hablar de este tema, pero existe un proyecto que le antecede, que fue elaborado por Sergio Iván Esquivel y que en ese mismo sentido me otorga elementos mucho más amplios y que ya han sido probados. Entonces, también, aunque yo esté realizando, María Catalina, mi proyecto de investigación, por supuesto que voy a citar mi base,
y le voy a dar créditos a quien en su momento tuvo a bien recopilar toda esta información y ya no voy a partir de cero, ya voy a partir de esta información para luego entonces de este año poder complementar y poder establecer un antes y un después, ¿no? Lo que en su momento Sergio hizo partiendo de la nada, tuvo que adentrarse a investigar, a personarse al lugar de los hechos, a recopilar una información y empezar de cero su protocolo. Ahora ya está sirviendo como un antecedente y va, en este caso, María Catalina, a aplicar un método histórico porque voy a partir de algo que ya ha sido objeto de análisis, ¿verdad? Entonces, aquí es precisamente lo que nos dice la técnica. Tenemos que validar, tenemos que soportar, tenemos que emitir opiniones críticas, tenemos que señalar los elementos base y también todo aquello que debe complementar o que debe acompañar este proceso de investigación. Dentro de ello, también es importante que en todo proceso de investigación se deba llevar a cabo o se deba tomar en consideración el fin que nosotros estamos persiguiendo. Si nosotros decimos, regreso al punto de inicio, dentro de la entrevista vamos a plantear el cuestionamiento o en este caso el cuestionario para poder elaborar o para poder formular determinados resultados, porque es lo que yo necesito saber, es el fin al que yo quiero llegar. Entonces, debo de tomar en cuenta primero las causas que llevaron a la correcta utilización de esta técnica, ya que partimos de si esta técnica fue la correcta o no para obtener este fin. Entonces, primero nos cuestionamos acerca de la elección de la técnica para saber si esta es la idónea o también si se puede complementar con otras técnicas para que la información cruzada nos arroje una información mucho más completa. Y aunque haya alguna duda, al momento de aplicar cualquiera de estas técnicas, pueda existir una claridad o una exactitud o una precisión dentro de la información final. También otro de los elementos importantes a considerar es la definición conceptual de la técnica que va a explicar el instrumento y que también nos va a explicar el resultado. ¿Por qué? Porque no únicamente es decir, voy a utilizar una entrevista, voy a utilizar una encuesta, voy a utilizar una investigación documental. Sí, pero ¿qué instrumento va a ser el que tú apliques para que esta técnica que solicitaste realmente te arroje el resultado que tú pretendes? Porque si no, entonces no le estás utilizando de manera correcta. Entonces, aquí nos dice, tenemos que tener debidamente señalado en qué consiste primero la técnica y cuál es su instrumento correcto de uso para obtener un resultado. Después tenemos que ubicar la población objeto en donde nosotros vamos a aplicar el instrumento y la descripción de la técnica. Si nosotros, como te decía, queremos incidir en el estado, entonces primero tenemos que partir del reconocimiento del número poblacional. Si queremos en un municipio, si queremos en una institución, no lo sé, dependiendo en donde nosotros tengamos o focalicemos nuestro centro de estudio, de investigación, tenemos que saber el número específico y de ese número nosotros saber si podemos aplicar la técnica a toda la población o quizás alguna muestra, es decir, una parte exacta de la población y también el resultado que nosotros vayamos a señalar dentro de nuestro proyecto va a ser precisamente indicando el 20% de la población objetivo al momento de aplicar la técnica de campo en su modalidad de encuesta arrojó este resultado, por tanto existe esta precisión total, etcétera, ¿no? Estamos señalando que si bien es cierto, hay una exactitud en los datos que estamos arrojando, pero estos datos no son generales, sino es un porcentaje de la población total que me está otorgando, que me está arrojando este fin. Después me indica se tiene que realizar un ejercicio, quizás un tanto piloto o una prueba piloto para poder tomar una información, para poder encontrar la información que nosotros queremos o también quizás para que la información que ahora nosotros ya utilizamos podamos incidir o podamos medir con este otro acontecimiento, ¿no? Cómo actúa esta población y cómo actúa esta otra población. Aquí esta información la podemos utilizar cuando utilizamos dentro de las técnicas científicas el focus groups, ¿no? Que son estos grupos ya debidamente establecidos y que cada uno de ellos me va a arrojar una información. Ejemplo, si quisiéramos medir, se me ocurre la idiosincrasia social en San Cristóbal de las Casas. Imagínense ustedes cuántos grupos conformados existen, ¿no? De las personas nativas en San Cristóbal, de los que vienen de alguna comunidad indígena, de los que vienen del extranjero, de etcétera, ¿no?
Solamente en estos tres que yo cité, la idiosincrasia es completamente distinta. Entonces, cada grupo establecido me va a arrojar una información diferente, pero que todos nosotros nos encontramos dentro de un mismo municipio. Entonces, este ejercicio también al momento de obtener información de cada uno de los grupos y conjuntarla, por supuesto que va a ser distinta, pero por supuesto que va a ser valiosa, porque sabemos que es una ciudad cosmopolita, ¿verdad? Entonces está integrada por infinidad de individuos y que cada uno proviene de una cultura distinta y que en ese mismo sentido, pues también algunas circunstancias pueden ir modificándose precisamente por la temporalidad en la ciudad y que pueden quizás haber influenciado prácticas, conductas, cultura, ideología de los demás y que en ese sentido empezaron a reestructurar o a formarse. Pero repito, van a existir datos puntuales completamente distintos de población a población dentro de un mismo lugar. Entonces acá también me dice cómo vas a aplicar tu técnica, cómo vas a emitir una opinión crítica, porque cada uno de estos posicionamientos o resultados, por supuesto que son válidos. ¿Por qué? Porque emanan de una técnica de campo. Ahora bien, otro elemento importante también me indica que es tomar en cuenta el instrumento de la técnica. Este instrumento de la técnica es todos aquellos conceptos que son provenientes específicamente en una cuestión teórica y que nos van a nosotros como investigadores a dar más elementos para poder conocer a fondo la validez o la importancia de esta técnica en específico y el impacto que va a tener dentro de mi objeto a estudiar o de mi objeto a resolver. Por consiguiente, también nos indica que dentro de las técnicas se debe de tomar en cuenta todas aquellas previsiones para poder aplicar este instrumento. Por ejemplo, el lugar en donde se aplica realmente, se aplica una encuesta, se me ocurre, realmente mi población objetivo va a dar respuestas, realmente la información o las respuestas que me van a otorgar son confiables o pueden estar motivadas por otros acontecimientos o quizás, aunque deba utilizar esta técnica de campo, no me sea del todo acertado en cuanto al resultado. Entonces puedo reestructurar esta técnica y en lugar de aplicarla, porque no va a tener ningún impacto, puedo aplicar este otro método o puedo aplicar esta otra técnica en donde va a tener mucho más soporte la información que voy a recabar. Entonces me dice, tengo que prever todas aquellas posibles hipótesis que puedan surgir al aplicar cada uno de los métodos y específicamente cada una de las técnicas. Ahora, cuando hablamos de la validación de los instrumentos técnicos, se dice que son todos aquellos procesos de diseño de la técnica de investigación en donde nosotros vamos a validar los instrumentos a utilizar. La validación, primeramente nosotros tenemos que identificar que consiste en un procedimiento que va a someter a prueba el instrumento, es decir, la validez del resultado o la validez de la forma en la que yo voy a aplicar este tipo de técnica, ¿no? Entonces, primero tengo que realizar la consulta, luego entonces tengo que aplicar un medio de prueba con expertos. De esta forma voy a medir margen error. ¿Para qué? Para que yo pueda identificar el beneficio, el impacto o la veracidad en un resultado. Entonces, aquí se empiezan a calificar este tipo de instrumentos y se empiezan a recomendar también todas aquellas posibles modificaciones en cuanto al diseño de la prueba. Y en un segundo lugar, también en la validación de la prueba, se tiene que realizar pruebas pilotos de instrumentos. Estas son las que se van a aplicar también a personas que puedan tener alguna similitud con la población objetivo y en ese sentido también voy a recabar esta información. No directamente con la población objeto de estudio. ¿Por qué? Porque en ella es cuando yo ya puse de manera anticipada en validez o en certeza mi técnica de investigación. Entonces, yo ya la apliqué en esta otra población, pero no la estoy estudiando. Sin embargo, ya me arrojó un resultado confiable. Ahora sí, esta población que es en donde yo necesito obtener la información, ya con esa claridad o con esa certeza, voy y la aplico y puedo medir este resultado. Entonces, al término de este procedimiento, empiezo a determinar la validación dentro del instrumento técnico para que en ese mismo sentido pueda utilizar o la pueda aplicar o la pueda desarrollar dentro de mi proceso o de mi protocolo de investigación. Ahora, cuando hablamos de la otra técnica, encontramos las técnicas de investigación documental. Dentro de las técnicas de investigación documental son todas aquellas fuentes de información que tú como investigador puedes utilizar
y que son conocidas de manera amplia como unidades conservatorias de información. ¿Por qué? Porque son todo aquel búnker, llamémosle así, en donde tú puedes concentrar o donde tú puedes hacer uso o donde tú puedes recabar información que ha existido y que la puedes utilizar específicamente para dotarte de certeza dentro de tu proyecto. Esta información puede provenir de personas, puede provenir de instituciones, puede provenir de documentos, de cosas, de bibliografías, de publicaciones, de estados de arte, de estados de conocimiento, de tesis, de bases de datos, de fuentes electrónicas que se encuentran específicamente dentro de la red, ¿verdad? Y de todas aquellas en donde tú puedas obtener alguna información, ¿verdad? Por eso son documentos. Estas bases de datos también se consideran como las fuentes primarias en donde tú puedes soportar una información porque puedes acudir como lector a cualquiera de estas que te citan y justificarlas o decir, en efecto, me está remitiendo a esta fuente y al momento de que yo la consulto, realmente me lleva a este resultado. Entonces estoy dotando de autenticidad en la información de la cual me estás proporcionando. O por el contrario, tú me puedes citar que la obtuviste de tal fuente y simplemente los datos pues no son correctos, ¿no? Entonces, aquí se dice que este tipo de información tiene como función almacenar o encontrar toda la información que tú necesitas en base a un asunto en particular. Por ello, dentro de las técnicas de información documental, vamos a hablar pues del documento que está constituido. Primeramente, vemos esta diferenciación en dos partes. Primero, el soporte documental, que es el material físico en que vamos a nosotros a encontrar un documento. Por eso se dice que es el soporte documental. Pero por otro lado, también encontramos la información, que es aquella que se encuentra contenida dentro del documento. Entonces, vemos, repito, que la información documental está constituida o se encuentra dividida en dos apartados: el soporte documental, que es la cuestión física, y la información, que es el contenido inmediato de los datos arrojados dentro de este documento. Dentro de las técnicas documentales, bueno, también se aplican específicamente algunos documentos. Generalmente, cuando hablamos de textos, por ejemplo, los libros, los artículos de revistas, los reportes de revista, las notas de clase, los registros de observación directa o todas aquellas de manera inmediata que podemos palpar o que podemos percibir a través de la vista. Y estas, a su vez, pueden clasificarse en determinados supuestos. Por ejemplo, existen las técnicas de investigación documental, de aproximación, existen, como hace rato comentábamos, ¿verdad? Las técnicas de lectura, que son las formas correctas en cómo tú como investigador estás validando la información a partir del análisis que tú realizas, primero leyendo, observando, discrepando y criticando al autor para poder validar o para poder determinar qué tan útil te es la información que te está proporcionando. Luego entonces quizás hacer este análisis comparativo y depurar, este autor simplemente no me está arrojando los elementos específicos que yo necesito, desacredito esta información o yo estoy validando esta información, puedo hacer un análisis comparativo con este otro autor, al momento de cruzar la información emito mi postura crítica y está siendo mucho más amplio el protocolo de investigación porque le estoy dando diferentes posicionamientos a ti como lector y vas a tener también una información mucho más completa, porque quizás ya no tengas este estado de necesidad de poder buscar o poder complementar con otro autor porque te estoy detallando un tema en específico. También dentro de esta clasificación, en la técnica documental, hablamos que también se debe tomar en cuenta las tomas exploratorias de testimonios, las entrevistas exploratorias, las visitas, las vistas previas de documentos, porque también esto me va arrojando a partir de un documento, porque toda la información que tú recabaste de determinadas personas, ahora ya la estás transcribiendo o le estás planteando, le estás narrando dentro de un escrito. Y esto es precisamente la base que va a tomar el investigador y que va a posicionar o dentro de su proyecto. También nos indica que se tiene que tomar en cuenta las técnicas de investigación documental de procesamiento.
como hace rato también indicábamos, la información que tú y obtuviste, ahora cómo la vas a procesar, cómo la vas a plantear, qué te va a servir, qué no te va a servir y cómo la vas a establecer dentro de tu proyecto, porque recordemos, y también lo citamos en la sesión pasada, no es lo mismo hablar de mi población objetivo, que es de donde yo voy a obtener la información, y hablar de mi población a quien yo quiero impactar con este proyecto. Quizás yo quiero analizar, no sé, se me ocurre, la educación en San Juan Chamula, pero yo quiero impactar al Congreso del Estado para que exista mayor repartida presupuestal y se creen instituciones, no sé, de nivel preparatoria o instituciones de licenciatura, qué sé yo, ¿verdad? En el municipio en particular. Entonces, mi población objetivo, de donde yo tomo, es una, y a quien yo quiero impactar es otra, y este procesamiento de información me va a tener que llevar a, una vez que la información yo ya la tengo, cómo la voy a transcribir o cómo la voy a procesar, cómo la voy a explicar, porque no es lo mismo si yo quiero transmitir una información a mi población, se me ocurre, a partir de un grado de licenciatura o de un posgrado, a quizás yo quiero transmitir esta información, se me ocurre, dentro de técnica de lectura, pero dirigido a la población de 5 años, 6 años, que están empezando con la lectoescritura. Entonces, el léxico que voy a utilizar, pues tiene que ir acorde a la población en donde voy a impactar. Por eso me dice, estas técnicas de investigación documental de procesamiento, tienes que analizar toda la información que tienes y la tienes que aplicar, la tienes que transmitir, tienes que utilizar la transcripción en cuanto a un léxico acorde a la población en donde tú quieres incidir. Después tienes que emitir el aparato crítico, es decir, tu posicionamiento. Tienes también que citar algún tipo de notas, los márgenes del documento, las notas de sesión o todo aquello que vaya a complementar o vaya a dotar de mayor certeza todo este protocolo de estructuración. También puedes consultar fuentes alternativas, por ejemplo, cuando existan algún tipo de palabras que no sean del todo entendibles o que quizás a la población que tú quieres incidir tengan una mayor conceptualización. Bueno, pues entonces puedes complementarla con diccionarios, con lecturas complementarias o con toda aquella base que pueda desarrollar mucho más fácilmente el entendimiento hacia tu población objetivo. También me dice que puedes utilizar las técnicas de investigación documental de recuperación, que son todos aquellos elementos que quizás en algún momento dado dabas por sentado que no te eran de utilidad y que en ese sentido rechazaste, ¿no? O depuraste, y que ahora, al momento de que continúa este proceso evolutivo, o quizás ya llegaste hasta el final de tu protocolo con estas conclusiones, pero ahora en tus propuestas ya viste la importancia de esta información, repito, que desechaste. Ahora la recuperas, puedes citar elementos que te vayan a ser importantes y ahora generar un nuevo posicionamiento, ¿verdad? Se puede realizar esto y esto y esto para llegar a este posicionamiento, o se pueden evitar este tipo de prácticas para obtener quizás este resultado, ¿no? Por eso son opiniones críticas en base a elementos de recuperación que también van a poder tener a futuro un resultado en particular. También nos indica que se pueden utilizar mapas mentales, perdón, cuadros conceptuales, cuadros sinópticos, etcétera, ¿no? Que también de manera inmediata pues sirvan de soporte a esta técnica de investigación documental. También se pueden emplear fichas bibliográficas, fichas de trabajo, reseñas, resúmenes, controles de lectura, registros de observación, reportes de entrevista, todo aquello con lo cual tú puedas medir un resultado, todo aquello con lo cual tú puedas soportar una información. Es importantísimo, lo puedes utilizar, lo puedes señalar y entra, repito, dentro de tu técnica de investigación documental. Ahora bien, cuando hablamos, regreso al primer posicionamiento, que son dentro de las técnicas de campo, te decía que estas son importantes porque obtienes la información en dos supuestos: de persona a objeto de investigar y de sujeto a sujeto. Y es una forma, al momento de hacer este cruce de información, que te va a arrojar un resultado. Pero cuando nosotros hablamos dentro de esta técnica de campo, también es importante empezar a estructurar o a jerarquizar o hacer este borrador mediante una ficha de descripción de técnica de campo.
Esta es la que se aplica específicamente cuando hablamos de una técnica de recuperación de información o de investigación de recuperación. Cuando hablamos de la ficha de trabajo, puede ser utilizada específicamente para empezar a reunir todos aquellos elementos posteriores a la elaboración de un diseño dentro de la técnica de campo. Esta se puede dar específicamente para seleccionar una técnica, para identificar el concepto de la técnica, para poder elaborar quizás algún manual dentro de una técnica de investigación, para poder tener mayores elementos certeros, quizás para poder saber o tener como mucho más fácil algunos elementos dentro de esta técnica o para poder identificar una información de una forma mucho más sencilla, que yo ya no tenga que ir a leer toda esta información o ir a leer toda o cada una de las entrevistas que practiqué para identificar o para llegar a este resultado. Entonces, son datos importantes, inmediatos, certeros, que me van a facilitar esta información quizás al momento de que yo ya esté de manera literal haciendo uso de la estructura o redactando de manera específica mi protocolo de investigación. Entonces, una cosa es cuando yo lo cite dentro de mi rubro de anexos, todo esto que yo utilicé y del cual estoy soportando mi investigación, pero al momento de que yo esté arrastrando el lápiz, entonces únicamente la información precisa es aquella que yo puedo citar y es aquella donde yo la voy a poder utilizar de manera mucho más sencilla dentro de una ficha descriptiva dentro de la técnica. Cuando hablamos dentro de esta ficha descriptiva de la técnica, debe contener 5 elementos importantes. ¿Cuáles son estos? Primero, el concepto de la técnica y los casos en donde tú la puedes utilizar. Segundo, debe contener cómo se va a diseñar de manera específica esa técnica y luego entonces el impacto que va a tener dentro de tu proyecto de investigación. Tercero, cómo se va a validar el instrumento. Es decir, voy a utilizar este instrumento y cómo lo valido. Porque mediante la aplicación de la encuesta empiezo a realizar este cuestionario y el cuestionario va a ser enfocado en esto y esto y esto y esto y me va a arrojar esto y esto y esto, ¿verdad? Estoy validando la utilización de mi instrumento dentro de la técnica. Después, ¿cómo lo voy a aplicar? Si lo voy a aplicar de persona a persona, si lo voy a aplicar a través de un cruce de información, si lo voy a aplicar a mi población total, si lo voy a aplicar a una muestra, es decir, a una parte de la población y en base a eso voy a medir un resultado. ¿Cómo? Y por último, ¿cómo voy a procesar la información obtenida? Es decir, ¿cómo voy a validar qué elementos voy a tomar en cuenta, cuáles voy a desacreditar, cómo lo voy a plantear, etcétera, ¿no? Todo este procesamiento dentro de la información que nosotros ya hemos recabado. Pero también es importante, como te decía hace rato, cuando hablábamos de el estudio de la ciencia y hablábamos de la metodología científica y de las técnicas científicas, existen también manuales técnicos que forzosamente nosotros deberemos de tomar en cuenta al momento de validar o al momento de identificar la importancia o la autenticidad de estas fichas descriptivas y dentro de ello se debe de tomar en cuenta algunos puntos en particular que deben de validar o que deben de existir dentro del diseño de la técnica. Primero, la información tiene que emanar de una observación directa, ya que, repito, no únicamente puedes citar o puedes justificar o puedes fundar una investigación en algo que te estoy transmitiendo a través de la palabra hablada. Porque yo te puedo decir, por ejemplo, ahorita, es que yo estoy feliz de poder llevar a cabo esta sesión virtual, pero si yo presento la cuestión física, te emite otro tipo de mensaje, entonces no hay una correlación entre lo que te manifiesto y entre lo que se justifica. O por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros estamos dentro de un juicio, que me indican el menor de edad cuando hablamos de una guardia y custodia, ¿no? Y le preguntas al niño cuando ya existió previo la valoración psicológica para que pueda ser oído y escuchado en declaración y ya se establece esta cuestión de idoneidad. Entonces le preguntan al niño, ¿quieres convivir con tu papá o quieres convivir con tu mamá? Y te dicen, no, y se pone a llorar o te dice sí.
pero su rostro establece otra cosa, entonces la autoridad no únicamente se puede dejar llevar por lo que la palabra hablada te manifiesta. Entonces, por eso existe la intervención de los psicólogos para que le practiquen un estudio, un dictamen que te arroje realmente el estado de necesidad que tiene el niño, esta compatibilidad que existe entre las personas, si no existe algún tipo de alienación parental, ¿verdad? Que puede estar intimidado por papá, por mamá o por algún miembro de la familia para que sopese en alguna decisión final, y todo ello la autoridad lo tome en cuenta para que en ese mismo sentido pues determine si o no va a convivir el menor, ¿verdad? Entonces aquí, por eso también dentro de este tipo de técnicas me va a indicar precisamente que la observación es importante porque también es la información que tú como persona completamente ajena al resultado, pues también estás obteniendo una información y que también es válida y que al momento de que la cruces con la información inmediata que te están proporcionando, también te va a llevar a otro tipo de resultado. También existe o se debe de realizar la entrevista semiestructurada. Aquí es cuando nosotros empezamos a identificar la lluvia de preguntas que puedes realizar, pero también entre más preguntas sea, pues también puede ser mucho más cansado para las personas quienes te van a proporcionar la información. Tienen que ser preguntas precisas, que tengan una respuesta inmediata y que también vayan acorde con lo que tú pretendes obtener de esa población. Entonces, realizas unas entrevistas semiestructuradas porque empiezas a determinar cuáles pueden ser las posibles preguntas a utilizar o aplicar. Sin embargo, cuando ya te encuentras dentro de tu población objetivo, quizás existan determinados acontecimientos que te indiquen, no puedo realizar esto por la naturaleza del lugar en el que me encuentro, ¿no? Entonces voy a reestructurar mis preguntas para que me lleven al mismo resultado, ¿verdad? Entonces puedo establecer otras tantas o la misma naturaleza de las respuestas te llevan a que empieces a cuestionar sobre otra cuestión que quizás ni siquiera tenías pensada, pero que repito, es información de primer contacto que sí va acorde con lo que tú estás observando y que por supuesto va a tener un impacto importante dentro de tu proceso de investigación. Ahora bien, cuando nosotros continuamos dentro de este proceso, es importante también diferenciar entre el método y la técnica, ya que el método es este proceso estructurado para poder llegar a un objetivo específico y la técnica es este conjunto de habilidades y herramientas para que nosotros podamos hacerlas o aplicarlas en un caso en específico y poder obtener una información. Ahora, cuando nosotros hablamos dentro de este tipo de investigación, también entra lo que se conoce como una investigación social. La investigación social, que aunque de manera literal no le hemos señalado, bueno, dentro de todos estos ejemplos ya la hemos dado por sentada, ¿verdad? Es este método que nosotros como investigadores utilizamos o que también lo realizan los científicos en base a elementos o en base a información que vamos a recabar de las personas y específicamente de las sociedades. Esta investigación nos permite diseñar productos o también diseñar servicios que se adapten a todas estas necesidades de las personas y también que den respuesta a todo lo que nosotros estamos citando como búsqueda de información para dar respuesta a nuestro planteamiento del problema. El proceso de investigación va a ser este conjunto de pasos y este conjunto de procedimientos que siguen una manera estructurada. Por eso hablábamos de un método sistemático, porque debe de llevar un orden estructurado, un orden secuencial, para que luego entonces llegues a tu objetivo final, ¿verdad? Que es selecciono primero, me planteo el problema, luego entonces señalo mi hipótesis, por consiguiente hago uso de los métodos y de las técnicas a utilizar para recabar la información, hago el cruce de información, empiezo a depurarlas, empiezo a conjuntarlas, empiezo a validarla con todos los elementos que ya señalamos dentro de las técnicas de investigación tanto documental como de campo. Después hago estos posicionamientos críticos, puedo en su caso hacer esta recuperación de información y después emito estos objetivos generales específicos, doy respuesta a ellos, emito conclusiones, planteo mis propuestas y justifico con mis anexos. Vemos que todo lleva un hilo conductor. Para poder llegar a la culminación de tu proyecto de investigación, forzosamente debes de llevar esta serie de pasos o serie de etapas para que llegues al objetivo con el que tú estás planteándote o del cual tú estás iniciando. Bueno, estimados doctorantes, me indica nuestra plataforma que hemos culminado con nuestra sesión virtual del día de hoy.
Agradezco enormemente a todos quienes se conectaron. Recordar que esta sesión virtual ha sido grabada para que en el momento que me la compartan, con muchísimo gusto yo se las voy a impactar en la plataforma y con ello continúe contribuyendo en su proceso formativo. De igual forma, recordar que contamos con fecha límite de entrega el próximo sábado 28 de septiembre para que ustedes tengan a bien compartirme sus actividades. Nada más les pido por favor que visualicemos que le damos el permiso de lectura al público para que luego entonces no exista ningún detalle ahí con sus actividades y también vertir sus dos comentarios dentro del apartado de foro, uno en razón a los temas que se disertaron en la primera sesión virtual y el segundo en relación a estos temas que desarrollamos el día de hoy. ¿Algún comentario? Y si no, damos por culminada nuestra intervención. Adelante, por favor. No, doctora, todo muy bien, te agradezco mucho la sesión. Pues ahí estaremos cumpliendo en tiempo y forma con las actividades. Muchas gracias por su cátedra. Muchísimas gracias a usted, doctorante Sergio Esquivel, como siempre. Un placer verlo, un placer coincidir ahora a través de esta plataforma, pero como siempre con el cariño que nos caracteriza. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, doctora. Bueno, estimados doctorantes, que tengan un excelente fin de semana. Bendiciones a todas y todos. Y como siempre, quedo a sus apreciables órdenes. Espero volver a coincidir con alguna otra materia a la postre. Y si no, mucho éxito en las subsecuentes materias. Ha sido un placer de nueva cuenta coincidir con cada uno de ustedes. Bendiciones en todo momento. Que tengan excelente día. Hasta luego.